el camino a Damasco. En algún punto a lo largo del camino, Saulo fue cegado por una luz. Tuvo una visión de Dios. Y en ese momento se convirtió en el apóstol Pablo, el hombre que predicó el cristianismo a los gentiles. Ahora, el profeta Mahoma, Zoroastro, incluso José Smith, también tuvieron visiones. Estoy fascinado por esos momentos de intuición. No solo por los destellos que pueden ofrecer a Dios y al cielo, sino también porque estas visiones inspiran el cambio. Dan nuevas formas de entender a Dios. Incluso dan paso a religiones totalmente nuevas. ¿Cómo cambian las visiones la vida aquí en la tierra? Estoy a punto de explorar el poder de las visiones divinas. En esta primera fotografía estás en una silla de ruedas y ahora estás de pie, estás caminando. Seré testigo de cómo las visiones pueden cambiar por completo la vida. Simplemente me estiré y toqué la pared. Y la pared estaba viva. Entraré en un espacio diseñado para provocar la visita divina. Aprenderé a cómo dominar a los espíritus. Estaba desmoronándome poco a poco. Para traer al hombre de vuelta. Y descubriré cómo un mensaje de Dios Y dije, sí, señor, yo lo haré. pudo salvar más de 10,000 vidas. He venido al suroeste de Francia para visitar uno de los lugares más sagrados del catolicismo, el santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Muchos católicos creen que en esta gruta es donde, en 1858, una niña pobre de 14 años llamada Bernadette Soubirous tuvo varias visiones divinas. Es algo muy interesante lo que usted dice. El padre Javier Darrow es un sacerdote franciscano que creció cerca. Puede confiar en mí. ¿Qué es esto? Esta es la gruta más Abiel. Y ahí es donde sucedió todo en 1858. ¿Justo aquí? Sí, aquí. Bernadette venía a buscar leña para la chimenea. Y de repente ve la aparición. Está asustada, piensa que es un fantasma. Incluso trata de hacer la señal de la cruz. Pero tiene miedo. Bernadette no descubrió hasta más tarde que su visión coincidía con las representaciones de la Virgen María. La señora comienza a hacer el signo de la cruz y dice: yo soy la Concepción Inmaculada. Bernadette estaba conmocionada, pero estaba segura de lo que había visto. Regresó a su casa, le dijo a sus padres: vi a una señora en la gruta. ¿Qué dijeron los padres? Sus padres le dijeron: te volviste loca. Te prohibimos que vuelvas a ir a la gruta, jovencita. Dígame, padre, ¿por qué le dijeron eso a la niña? Porque eran la clase más baja de la sociedad y no querían crear un escándalo. Los padres dijeron solo cállate. ¿Por qué ella no se cayó? Porque el impulso estaba presente. Ella tenía en su corazón algo que la hacía volver. Bernadette desobedeció a sus padres. De hecho, ella volvió a la gruta otras 17 veces. Se le pidió que hiciera penitencia por los pecadores, no por ella misma. Por ella. Por el bien de las personas y por el bien de todo el mundo. Según la leyenda, en una visión, la Virgen le dijo a Bernadette que cavara en busca de agua en la gruta y que la bebiera. Cavó con sus manos, pero solo encontró agua fangosa. Aún así, ella la bebió. Los aldeanos se reunieron preguntando si se había vuelto loca. No entienden qué es lo que está pasando porque no pueden escuchar la conversación. Ellos solo vieron la reacción de Santa Bernadette. Los estoy viendo y ellos dicen: ¿qué demonios está haciendo ella? Exacto. Pero pronto, el agua comenzó a correr cristalina. Y los aldeanos tuvieron un cambio en su corazón. Lo tomaron como una señal de que Bernadette estaba siendo guiada por la Virgen María.
Al día siguiente, una mujer que se encontraba en la aldea vecina tenía un problema en el brazo. ¿Paralizado o algo así? Sí, entonces ella fue a verla y puso su brazo en el arroyo y logró curarla. No había internet ni televisión, pero la palabra se difundió rápidamente. Algo muy inusual estaba pasando. ¿Muchas personas fueron sanadas? Muchas personas han recibido sanación aquí. En las décadas posteriores a las visiones de Bernadette, se construyeron 3 santuarios sobre la gruta. Hoy, millones de personas hacen una peregrinación hasta aquí para bañarse y beber agua del manantial. El padre Javier Daró me presenta a una monja, quien afirma que ella también se curó con las aguas curativas de Lourdes. Su nombre también es Bernadette. Hermana Bernadette, quiero que lo conozca. Le presento a... Mi nombre es Morgan. Bonjour. Es un placer. Morgan. Je suis enchanté. Je vous dis bonjour. Bonjour, Bernadette. Ella fue oficialmente reconocida como que había sido curada. ¿Por qué? ¿Curada de qué? Vous avez été guéri de quelle maladie alors? De syndrome de la queue de cheval, qui me paralysait progressivement. Ella tenía que utilizar ¿Un soporte? Sí, se apoyaba porque no podía caminar. La enfermedad de la hermana Bernadette no tenía cura médica, por lo que su médico le sugirió que hiciera una peregrinación a Lourdes. Et j'ai prié pour les malades qui étaient à côté de moi, pour qu'ils guérissent. Mais moi, j'ai jamais demandé la guérison. Donc j'ai terminé la prière, et je suis retournée dans ma chambre, et là j'ai une voix qui m'a dit « enlève tes appareils ». Et puis j'ai enlevé le corset, et puis j'avais plus de douleur. Et le lendemain, j'ai marché 5 kilomètres. Ah oui, j'ai des photos. S'il vous plaît. En esta primera fotografía veo que está en una silla de ruedas. Y en la segunda, aparentemente está empujando la silla de ruedas. Y no se ve mucho mejor. Eso fue en 2008 Sí. y esta en 2009. ¿Un año? ¿Sí? Los doctores no pudieron encontrar una explicación médica para su recuperación. La hermana Bernadette cree que fue un milagro. La Iglesia Católica estuvo de acuerdo. En 2018 reconocieron su sanidad como uno de los 70 milagros oficiales de Lourdes. Entonces los milagros no son tan frecuentes, son esporádicos en la iglesia. No estamos buscando milagros. Lo que es importante para mí es que, por supuesto, este es un lugar sagrado. Nuestra Señora apareció aquí. La visión de Santa Bernadette de la Virgen María vive hoy en las aguas de la gruta. La basílica, en todo este lugar. Los católicos creen que lo que sucedió aquí fue un milagro. E incluso si no eres creyente, debes aceptar el poder de su visión. Ha creado un lugar que ha transformado muchas vidas, como la de la hermana Bernadette y miles de personas más. Pero ¿lo divino solo aparece a los profundamente devotos? ¿O es posible ver a Dios aunque dudes de que Él existe? He venido a Londres para conocer al escritor y editor Ian Ball. Ian tuvo una serie de ataques epilépticos que lo llevaron a un cambio profundo en su visión de la vida. Ian, Encantado de conocerte, Morgan. quiero saber sobre tus ataques. ¿Cómo fue que empezaron? Todo comenzó en enero de 2010. Una noche estaba en una piscina nadando un poco, cuando todo se volvió color sepia. Lo siguiente que sé es que pasaron 2 días y desperté en un hospital. Fueron 2 días de ataques epilépticos. Resultó que tenía un tumor, lo que ellos llaman un tumor de controblastoma del hueso y... ¿Un tumor en los huesos? Sí, era un tumor óseo que se estaba convirtiéndose en un tumor cerebral y eso era lo que estaba causando la epilepsia. Me hicieron una neurocirugía para extirparlo. Así que te operaron y Sí. lo removieron. Sí. Y fue después de la cirugía de dejar la unidad de cuidados intensivos que comencé a tener lo que yo llamo reuniones de desayuno con el universo. Qué astuto. Reuniones de desayuno con el universo. ¿Podrías explicármelo? La primera mañana que recuerdo comenzó con el amanecer. La luz del sol entró en mi habitación y me despertó. Recuerdo que solo miré la pared sobre mi cama, que era la misma de siempre, excepto que ahora realmente sentía como un milagro. ¿Era el hecho de que había luz solar? Era la propia pared, la presencia ¿La de la pared? Simplemente me estiré y toqué la pared y recuerdo sentir que la pared estuviera viva, como si fuera intencional.
Todo lo que Ian pensó que él sabía acerca de la realidad en ese momento desapareció. Había empezado a ver el mundo de una manera completamente nueva. Ian Ball nunca había sido una persona religiosa. Nunca creyó que Dios existiera. Pero la cicatrización de una cirugía cerebral provocó una serie de visiones que lo hicieron cuestionar todo. Esto continuó durante 3 o 4 semanas ¿Con qué más. frecuencia? Todos los días. ¿Todos los días? Así es, cada mañana. Sentí que estaba siendo transportado y se me revelaban verdades fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. Una de ellas es que todos los objetos inanimados tienen conciencia. Todos los seres son conscientes, incluyendo las paredes, mesas y sillas. La verdad es que todo eso me pareció muy contradictorio. Me refiero a que, ¿cómo algo tiene conciencia sin cerebro? Lo otro que parecía estar sucediendo era que todo está unido en una sola cosa por el amor incondicional sin fin. Y tuve una gran ola de emoción que vino con esta experiencia que fue muy poderosa y edificante. ¿Eres religioso? Más bien era agnóstico y no sabía cómo comprenderlo. No sé si fue Dios. ¿No sabes qué fue lo que fue? No sé si fue alguien, pero no sé quién fue. Ian quería averiguar si sus visiones tenían una causa médica, por lo que se unió al estudio de la Universidad de Cambridge, realizado por el Dr. Joseph Tennant. Mucho gusto. Estaba buscando una conexión entre la epilepsia y las experiencias místicas. Estas son imágenes del tumor. Esa fue la causa de las convulsiones Muy que bien. estaba teniendo. Como se puede ver, hay un crecimiento del cráneo en el lóbulo temporal izquierdo y empuja el cerebro de Lane. Cortaron toda esta sección, pero obviamente al hacer esto se dejó una marca de cicatrización en el lóbulo temporal izquierdo. Al parecer hay algo sobre el lóbulo temporal que es potencialmente capaz de producir experiencias espirituales. Aún no has llegado a ningún tipo de conclusión al respecto. No se puede inducir un ataque en alguien de naturaleza mística y esperar obtener una buena imagen en la resonancia magnética. No sabemos cuándo va a suceder. ¿No puedes llegar a ningún tipo de conclusión detrás de eso? Ah, no del todo todavía. Me gustaría pero... saltar y simplemente Bueno, sí, decir, Dios claro. existe. Juana de Arco, Santa Bernadette, ¿tú crees que existe la posibilidad de que hayan experimentado este tipo de epilepsia? Sí es posible. Hubo un artículo neurológico que especulaba que la visión de Pablo en el camino a Damasco fue epilepsia. Pero quiero decir, ¿y qué? Porque lo que ocurrió después fue que Pablo fue movido a predicar y convertirse en San Pablo. Correcto. Como científico no puedo decirte si es metafísica o no. De lo que sí puedo hablarte es que hay algo en el cerebro que es capaz de producir una experiencia religiosa y puede hacerlo incluso cuando no tiene la intención de hacerlo. Muy bien. Esta es la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo te cambió esto? Bueno, creo que llegó a eliminar cualquier sentido que yo tenía de que el universo es un lugar frío sin sentido. Creo que me dio un fundamento y un significado. Y creo que esta idea de fue una revelación o fue solo una aberración en el cerebro, llegué a la conclusión de que no importa porque lo que me acompaña es ese sentimiento de amor incondicional sin fin. Y no creo que importe de dónde vino, si de una fuerza divina o de mi cerebro enfermo. Fue un sentimiento real para mí y eso es Sí. la inspiración que necesitaba y vivir en ese espíritu es suficiente. Oh, muy bien, sí. Es fácil quedar atrapado enfrentando a la ciencia con la religión, lo racional en contra de lo espiritual. Pero el caso de Ian muestra que hay espacio para la comprensión científica sin descontar los sentimientos subjetivos de lo divino. Como Carl Sagan dijo una vez, la noción de que la ciencia y la espiritualidad son mutuamente excluyentes termina perjudicando a ambos. Las visiones pueden ser moldeadas por nuestra relación personal con el universo, pero los cambios no solo ocurren dentro de aquellos que reciben mensajes divinos, pueden ayudar a moldear la vida de miles. El sociólogo Andreas Schneider ha venido a las zonas rurales de Kenia para conocer a un hombre que cambió el mundo. El Dr. Charles Moody es un destacado empresario y filántropo, pero no tuvo un comienzo fácil en la vida. Me crié en una zona rural, lejos del centro de Nairobi. Y a la edad de 6 años, mi padre y mi madre me abandonaron. A los 6 años tuvo que sobrevivir usted solo. Sí. La verdad, no me lo imagino. A la edad de 16 años, decidí caminar a la ciudad de Nairobi. Y no tenía experiencia, no tenía educación.
pero conseguí un trabajo. Conseguí algo de dinero. Compré un vehículo y luego pude comprar otro. Y entonces tuve una flota de autobuses. Su flota de autobuses se convirtió en un exitoso conglomerado de transporte y se convirtió en un hombre millonario. Pero su nuevo éxito estaba a punto de sufrir un golpe profundo. En 1986, Charles fue confrontado por unos jóvenes de escasos recursos en la calle de Nairobi. Querían dinero. Le dije no. ¿Por qué lo quieres? No has hecho nada para merecerlo. No voy a darte mi dinero. Sería una decisión de la que se arrepentiría. Los muchachos robaron su auto. Pero el sentimiento de Charles sobre esos jóvenes pronto cambió de ira a simpatía. Pero no tuve paz en mi corazón, porque no Sí, les di Claro. comida. Yo ya me había olvidado de mi pasado, que fui como ellos. Los rostros de esos muchachos persiguieron a Charles durante años. Hasta que un día su culpa se volvió demasiado difícil de soportar. El 17 de noviembre de 1989 fue alrededor de las 11 de la mañana. Sentí que el mundo se estaba desmoronando. No tenía paz. Estaba llorando y lo que hice fue preguntarle a Dios, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y había un poco de miedo en mi corazón. Estuve 4 horas dentro de ese auto. ¿4 horas? 4 horas llorando. La voz de Dios el Señor me lo mostró. Yo te lo di todo. Te rescaté de la nada y te di todo esto. Y ahora quiero tomar todo lo que tienes. Dáselo a los pobres. Yo regresé al nivel más humilde. Ese fue el verdadero punto de inflexión. Y dije, sí, Señor, yo lo haré. Y en ese momento obtuve la mayor alegría en mi corazón. Esto es en realidad algo que vemos como un punto de partida, porque trajo un nuevo comienzo. Le dije a mi familia, tengo buenas noticias para ustedes. Y les dije, no quiero perder un solo segundo por dinero. Así que daré todo lo que tengo a los pobres. Escuchar a Dios hablarle le dio a Charles el coraje de fundar un orfanato. Pero esto resultó ser otra prueba de fe. Encontró una gran parcela de tierra para albergar a muchos niños, pero era inútil sin el recurso vital, el agua. Tuvimos una severa sequía. No había agua por ningún lado. Fueron 3 años en los que nos faltó el agua. Estuve orando por 3 semanas. Fue después de medianoche, y durante ese momento fue cuando escuché la voz. Tus problemas terminaron. Levántate. Te mostraré dónde te daré agua. Le dije a mi esposa y caminamos un tramo bastante largo. Y luego nos quedamos aquí. Y Dios dijo, este es el lugar, voy a darte agua. Entonces le dije a mi esposa, llama a los niños. Y comenzamos a cavar al día siguiente. Teníamos que confiar en Dios. Eso debe haber sido un alivio enorme cuando al fin encontraste agua. Nunca había visto algo así. Yo nunca me sentí así en mi vida. Fue algo muy conmovedor. Todas las personas de la aldea, todos los niños de Mully Children's Family estaban celebrando. El agua de ese pozo ayudó a que la familia de niños de Molly se convirtiera en una operación que hoy casi se financia a través de la agricultura. Desde que Charles escuchó la voz de Dios al costado de un camino, construyó 6 orfanatos y crió a más de 10,000 huérfanos. Él ha rescatado 10 escuelas fallidas y ha construido muchos más refugios para niños. No había nada mejor en mi vida que pudiera haber hecho que salvar la vida de los niños en el mundo. Eso es un verdadero privilegio. Charles estaba dispuesto a renunciar a todo lo que tenía por el bien de su visión, por el amor a Dios. Y al escucharlo, cambió miles de vidas.
¿Cuántos de nosotros habríamos hecho lo mismo? Para los fieles, las visiones de Dios son una fuente de divinidad aquí en la tierra. Traen milagros, amor incondicional y compasión infinita. Sin embargo, las visiones son extrañas. Pero, ¿y si la guía divina estuviera disponible a pedido? Regresé a Francia, hogar de algunas de las arquitecturas más inspiradoras del mundo. Pero una de sus obras más importantes no está en la ciudad de la luz, sino en una pequeña ciudad a 80 kilómetros de las afueras de París. Chartres. Desde su finalización a principios del siglo XIII, la Catedral de Chartres ha atraído a un sinfín de peregrinos. Se dice que su diseño los inspira a sentir la presencia de Dios. Quiero saber cómo. Así que me reuniré con el Dr. Julio Bermúdez. Bienvenido a Chartres. Gracias. Morgan. Un profesor de arquitectura que estudia los espacios sagrados. Vamos a entrar a un espacio sagrado. ¿Está Me bien? gustaría que te prepares. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, vamos a caminar hacia el umbral, mirando hacia el suelo. Y luego, una vez que estemos dentro, cierra los ojos. Cierro los ojos. Respira profundo y mira hacia arriba mientras abres los ojos. ¡Wow! Y esto fue construido a mano. Quiero decir, no había máquinas. No Claro que existían. no. Solo Cada mano de obra. piedra fue tallada. Un acto de amor y compromiso con Dios. Un proyecto de esta escala fue una obra colosal en la era preindustrial. Lo que hace que sea aún más notable que Chartres se completara en 1220, solo 26 años después de que comenzara la construcción. En los tiempos de los siglos XII y XIII, fue la catedral más grande jamás construida. Imagina que eres un peregrino que ha caminado tantos kilómetros y ves la iglesia más alta, más grande e increíble de Europa. Los peregrinos de hace 8 siglos probablemente nunca hubieran pisado un espacio tan alto. Lo primero de todo esto es la verticalidad. Ajá. El ojo sube y ves bóvedas de 35 metros de altura. Hasta el techo. Hasta el techo, sí. Pero lo que estas personas pensaron y sintieron, que fueron dirigidas al cielo, a Dios. Y cuando los peregrinos miraban hacia arriba, experimentaban otro elemento clave de este espacio sagrado. La luz. La luz tal vez es lo más importante. Esto representa a Dios. Así que Dios habló a través de la luz. Por eso querían tener esas ventanas de acero inoxidable. Con esos hermosos vitrales, creían que Dios les estaba hablando y contando las historias de la Biblia. Cuando te encuentras en un lugar que abruma tus sentidos, absorbe tu atención completamente hacia afuera y exige mucha capacidad cerebral. Eso te permite entrar en un estado de unidad. Entonces, un cambio físico real tiene lugar en la mente humana cuando entra en un lugar como este. Sí. Un estado místico si lo desea. O un estado de gracia. Sí, estado de gracia. Correcto. Ya lo estoy entendiendo. Pero las personas que construyeron la Catedral de Chartres hace casi 800 años querían que fuera más que la experiencia pasiva del espacio y la luz. Fue construida para que los peregrinos pudieran hacer un viaje físico hasta Dios. Mira eso. Es un laberinto. Tal vez el laberinto más famoso del mundo. Algo que te permite entrar en un estado contemplativo. Meditación. Sí. Morgan, ¿por qué no lo intentas? No, por supuesto. Es extraño. Lo estás haciendo muy bien. No puedes ir muy rápido porque si no pierdes el camino. Cada vez que te sientes como si estuvieras yendo más y más lejos del estado de verdad o del centro, y sin embargo te estás acercando de una manera diferente. Y... ¡tarán! Morgan, lo lograste.
Hay algo en esto. Sí. Pero siento que algo está funcionando. Así que es muy interesante. Logras algo y tienes una experiencia. Así es. Yo tuve una experiencia. En medio de este increíble espacio. Los diseñadores de esta catedral crearon un magnífico espacio. Ahí dentro sientes una conexión con algo más grande que tú. Hay generaciones de historia conectadas allí, sin mencionar los esfuerzos inimaginables de las personas que lo construyeron. Más que eso, para mí, crea un espacio sagrado, aquí arriba. Detiene la lógica, detiene el persistente ruido de la vida moderna. Te transporta fuera del tiempo. Supongo que puedes llamarlo divino. En lo alto de las montañas de Etiopía, los monjes ortodoxos toman un camino diferente hacia lo divino. La región de Tigray es famosa por sus iglesias en la montaña. Muchas las construyeron hace más de 1000 años los cristianos coptos etíopes. Talladas directamente en la montaña, las antiguas casas de culto a menudo se elevan miles de metros sobre el suelo. Subir hasta ellas puede ser extremadamente peligroso. Un paso en falso puede significar el final del viaje terrenal de un sacerdote. Pero muchos de ellos hacen el peligroso viaje todos los días. El periodista etíope estadounidense Mehmet Yamezgen ha venido aquí para tratar de entender por qué. Se encuentra con el Dr. Hagos Abra, un erudito de la Iglesia Ortodoxa etíope. Doctor Hola, Hagos, mucho gusto. Buenos días, ¿cómo estás? dime, ¿dónde estamos? Estoy mirando una estructura allá Sí, arriba. es un ¿Qué estamos monasterio viendo? cristiano ortodoxo llamado Monasterio Abba Yohani. ¿Por qué está tan arriba? ¿Por qué no edificar una iglesia que esté más abajo? He estado haciendo esa pregunta a muchos sacerdotes y monjes, y la mayoría de las veces la respuesta es simplemente porque se están acercando a Dios. La pregunta que no puedo dejar de hacer es, ¿podemos caminar y estar cerca de Dios? Sí, primero tenemos que llamar a los monjes y luego pedir permiso para subir. Él es un monje de este monasterio, así que él sube y baja esta montaña todos los días. Dice que al menos una vez al día reza seguido y medita en la cueva. ¿Crees que nos pueda llevar ahora? Se embarcan en una subida extenuante a una capilla elevada. Y tal vez experimentar la presencia de Dios. Oh, Dios mío. El ascenso al monasterio de Abba Yohani en las montañas de Gralta de Etiopía no es para los débiles de corazón, pero su ubicación remota le ha permitido resistir a invasores y saqueadores durante al menos 1600 años. ¡Wow! Dios mío, es asombroso. ¡Wow! Este es un espacio hermoso. ¿Qué está haciendo el monje? Está orando el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es el libro de oraciones más respetado de la Iglesia Ortodoxa etíope. Alejados del ruido del mundo moderno, los monjes que hacen la escalada encuentran un refugio místico, un espacio para rezar en paz y perderse en la contemplación de lo divino.
Es asombroso estar en este espacio y experimentar esta paz y armonía y el lugar especial en el que se encuentran. Debo decir que al principio no sabía por qué alguien querría construir una iglesia o un monasterio tan arriba y tan alejado de todo. Pero ahora que estoy aquí entiendo por qué. Y lo harían porque la paz y la tranquilidad están aquí. Ahora podemos decir que estamos donde Dios mora. Todos los días, los monjes ortodoxos de Etiopía hacen largas y peligrosas caminatas por montañas escarpadas para estar más cerca de la casa de Dios en el cielo. En el camino perciben la presencia de Dios, en silencio y quietud. Para ellos, no se trata sobre el destino, es el viaje. La tradición de buscar activamente la guía divina no es solo cristiana. He venido a la comunidad de Mississauga, First Nations Cook Lake, en Ontario, Canadá. Estoy aquí para aprender sobre la práctica de búsqueda de la visión de la primera nación Anishinaabe. Y para darme la bienvenida está Eddie Robinson. Bueno, Bosho. Bueno, Bosho. Bueno, Bosho. Bueno, Bosho significa... Puedo ver la luz. Sí, y voy a aprender de ti y tú puedes aprender de mí. Te respetaré y tú también lo harás. Perfecto. Quiero saber sobre una misión de visión. ¿Cómo decides ir a una y qué buscas cuando lo haces? Una de las cosas es que para nosotros como seres humanos, volver a comprometernos con nuestra familia original, nuestra primera familia, y eso es la creación. Pero significa renunciar a la comida y al agua, renunciar a esas necesidades esenciales y fisiológicas para la creación. Vamos y pasamos tiempo en la tierra, en un lugar singular, y solo rezamos. Y mientras estamos allí nos involucramos e interactuamos con la energía. Espíritus y animales. Saben que estamos allí para orar, para mostrar nuestra gratitud. Así que es una manera de estar en contacto con el Gran Espíritu. Sí, sí. Muy bien. Sí. ¿Cómo fue que decidiste ir a tu primera búsqueda de visión? Por un llamado. Un llamado inexplicable dentro que reclama. Como muchas personas indígenas en Canadá, vivo en la pobreza, viviendo en el margen. Fue después de estar en detención juvenil y en las calles que estaba haciendo unas horas de servicio comunitario en uno de los centros locales en Toronto. Y escuché el tambor. Y ese latido de ese tambor, boom, 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 no dejaba de llamarme. Y empecé a llorar. Y todo lo que seguía pensando era que esta es mi cultura. Esto es lo que soy. Eddie conoció a un anciano Anishinaabe de Minnesota, quien le aconsejó que fuera al bosque a realizar un ayuno y buscar la vida espiritual de una búsqueda de visión. Fue a finales de octubre con la temperatura bajo cero. Me llevaron en un vehículo todoterreno, 15 kilómetros dentro del bosque. Y luego me dijeron que tenía que ayunar y que nos veríamos en 3 días. Y me dejaron ahí. ¿Qué? ¿Sin ningún refugio? No. No puede ser. Dijeron, si tienes frío, haz fuego. Y yo dije, bien. Y dijeron, si ves algún espíritu, simplemente arrójale tabaco. Yo dije, está bien. Y se fueron. Solo, en el bosque helado, Eddie se preparó para su búsqueda. Su vida estaba a punto de tomar un nuevo camino. Eddie Robinson, un joven de ascendencia Anishinaabe, apenas estaba conectado con su naturaleza y tradición espiritual. Pero ahora estaba en la búsqueda de su visión, en una noche helada, a muchos kilómetros de la ayuda. ¿Aquí fue tu búsqueda de visión? ¿Qué, fue algo difícil? Fue difícil, porque estaba sentado en una estructura, probablemente a unos 2 metros del suelo. No están diseñados para ser cómodos, porque se supone que debes permanecer despierto durante 3 días. Guardas tus cosas y solo rezas mientras estás sentado. ¿Viste algo mientras estabas ahí? Sí. Había un espíritu de un oso que venía a visitarme. Llegó y se echó a poco más de 1 metro de distancia frente a mí. Estaba asombrado y dije, tengo que darle tabaco. Viene por su tabaco. Entonces simplemente desapareció.
Debió haber corrido 60 kilómetros por hora. Fue algo surrealista para mí. Y no comiste en 2 días. En 3. No comí nada ni bebí nada durante 3 días. Estaba llorando, gritando, cantando. Estaba desmoronándome poco a poco. Estaba luchando y probándome a mí mismo con esos espíritus. Pero no moriste. No, fue muy difícil. Fue muy duro. Pero lo más difícil que tenía que hacer allí era enfrentarme a mí mismo. No estaba seguro de si era mi imaginación o solo estaba viendo cosas porque no tenía agua ni comida. Pero lo cierto es que había un anciano que se presentó ante mí. Y pude verlo, tan claro como el día. Él estaba frente a mí mirándome. Y luego se fue. ¿Y esa fue tu visión? Esa fue mi visión. Algo así como lo interpreté más tarde fue que los espíritus o los ancianos estaban esperándome. Están esperando que yo tome ese camino. Tomaste ese camino y ese fue el que decidiste tomar. Fue un camino mejor que el anterior. Algo Sí. así como Saulo en el camino a Damasco, ¿eh? Sí, ahí es donde encontré mi vocación. La búsqueda de la visión de Eddie fue su clave para escapar de una vida de adicción y violencia en la cultura occidental. Fue una experiencia que él sabía que tenía que compartir con otras personas jóvenes de First Nation. Cuando todo inicia hay algo que empieza a subir, es entonces que llega la visión. Entonces te convertiste en una especie de gurú, maestro. Sí, aprendí de las cosas, aprendí de la forma más rápida. Cómo ayudar a las ceremonias de curación y atención médica para nuestra gente. Y todo lo que quería hacer era seguir retribuyendo lo que aprendí, seguir devolviendo lo que aprendí. Así que ahora esa es tu búsqueda. Muchas personas en esta nación se han desconectado de esa manera. Así que estoy aquí para ayudarlos en su viaje de regreso. Nunca han estado en una misión y nunca han estado en una búsqueda de visión. Hay que reconectar nuestro espíritu con esta tierra. Consideramos la creación como nuestra primera familia. Hay muchas personas que quieren sentarse con su primera familia. Al igual que Saulo en el camino a Damasco, la vida de Eddie fue completamente cambiada por una visión de lo divino. En su caso, fue el Gran Espíritu, la manifestación de la conexión de su pueblo con la tierra. Y, al igual que Saulo, quien se convirtió en un apóstol llamado Pablo, Eddie se convirtió en un guía para la gente del First Nation, difundiendo el poder transformador de la búsqueda de la visión. ¿Qué sucede cuando alguien ve o siente lo que cree que es la presencia de Dios? La respuesta simple es la perspectiva. Es un momento de comprensión. Muestra un camino a seguir. Las visiones ocurren en la mente de una persona. Pero cuando alguien como Santa Bernadette, Charles Moly o Eddie Robinson tienen el coraje de compartir su visión, pueden alterar el curso de muchas vidas. Incluso cambiar el mundo.